ocasión. Voy a plantearos primero cómo va a ser este curso, cómo pretende ser, al menos en principio. Ya veremos después la aceptación que tiene y si hay que realizar cambios a posteriori. Este curso pretendo que sea dinámico y rápido. No podemos anclarnos en un tema mucho tiempo, tenemos que pasar rápidamente, con lo cual es posible que requiera cierto esfuerzo por los que tenéis que aprender. También, como sabréis, el proceso de aprendizaje conlleva un mayor esfuerzo por parte de quien lo estudia, no del profesor. Al final, el que tiene que enseñar tiene que hacer cierto esfuerzo para que el alumno lo entienda y para poder explicar sus ideas correctamente y que sean entendidas, pero el proceso de aprendizaje lo lleva la persona que lo estudia. Y ahí entráis vosotros, ahí entra vuestro interés y vuestra capacidad. Otra cuestión que seguro comprenderéis es que en estas breves lecciones de unos pocos minutos no se pueden tratar, es imposible de tratar todos los temas de programación que a muchos os gustaría. Trataremos algunos, mejor dicho, trataremos muchos de estos temas. Pero mi labor, al igual como puede ser la labor de todos los que enseñan, no es la de enseñar todo de un tema en concreto, sino enseñar las tareas fundamentales y saber inculcar el interés por la materia que se está tocando para que después el alumno pueda seguir aprendiendo por su cuenta y sepa defenderse en ese campo. Ese es mi interés y en eso me voy a basar. Espero conseguir algo de éxito, ya me lo iréis diciendo. La última cuestión de esta introducción es que a aprender se aprende programando. Es como conducir, se aprende conduciendo. Por mucho que leas libros, mientras no te pongas a ello, no vas a coger práctica, ni velocidad, ni vas a acabar, ni vas a entender las cosas 100%. Hay que practicar. En la fase previa, antes de ponernos a programar, tenemos que escribir en una hoja de papel en un lenguaje que nosotros entendamos claro y conciso el programa. A esto le llamamos pseudolenguaje. Cuando tengamos la suficiente práctica ya no nos hará falta escribirlo en ninguna hoja de papel, lo tendremos todo tan asumido que lo podremos empezar a escribir directamente, pero porque internamente nuestro cerebro ya lo habrá escrito, entre comillas, esto último, porque escrito no lo tendréis escrito en ningún papel, simplemente tendréis las ideas lo suficientemente claras como para hacerlo con esa rapidez y con esa soltura. El proceso de escribir el programa en un papel con el lenguaje humano es un proceso progresivo que tiene que irse haciendo en pasos, tiene que irse haciendo en sentencias, de la misma manera que lo hace el lenguaje de programación, con las ejecuciones desde arriba hacia abajo, y se puede ir haciendo progresivamente, refinando en cada nuevo paso ese proceso de programación que estamos haciendo, desde las tareas más generales a las tareas más específicas, para llegar a un punto final en el que cada tarea sea atómica, haga una sola cosa y sea lo suficientemente clara de manera que no se pueda confundir. Si no es cada paso lo suficientemente claro, tenemos que volver a refinar, o sea, volver a repetir este proceso. Yo creo que lo mejor es verlo con un ejemplo.
Vamos a programar algo muy sencillo, que es las tareas a realizar desde el punto que te levantas por la mañana hasta el momento de llegar al trabajo. Pongamos este supuesto. La tarea 1 es que suena el despertador, hay que apagarlo. La tarea 2, ducharse. La tarea 3, desayunar. La tarea 4, salir de casa. La tarea 5, coger el autobús. Después, la llegada al trabajo. Vemos que estas tareas no están muy desarrolladas. La primera está muy clara, suena el despertador, hay que apagarlo, estamos de acuerdo. La segunda, ducharme, pero pongamos que somos un robot que no tenemos ninguna inteligencia. ¿Dónde me ducho? ¿Me ducho donde estoy durmiendo? Hay que dar instrucciones claras y concisas para que alguien que no ha vivido en este mundo, para un extraterrestre, lo pueda entender. Entonces tendremos que decir este tipo de cosas. Suena el despertador, apagarlo, levantarse de la cama, ir al baño, desnudarse y ducharse. No queremos que el extraterrestre se duche vestido, imagino. Después de ducharse, secarse el pelo y el cuerpo. Y las tareas de higiene personal, desodorante, lavarse los dientes, peinarse. Bueno, pues este tipo de refinamiento hay que hacerlo con todo. No voy a seguir con este ejemplo porque es bastante sencillo. Vamos a seguir con otro tema. Como veréis, las sentencias que hemos utilizado son órdenes directas o imperativos, depende de la persona que estemos utilizando. Si lo estamos personalizando en nosotros, podemos utilizar, pues como he utilizado yo, reflexivos, o imperativos si es más generalista. Estas sentencias también pueden ser sentencias de chequeo de circunstancias. Por ejemplo, si ocurre tal situación, actuamos en consecuencia. Por ejemplo, si no suena el despertador y nos hemos despertado a tiempo, hacemos las tareas a un ritmo más rápido. No es un ejemplo muy bueno, pero imagino que me habéis entendido. Es un ejemplo de si ocurre tal situación, hacemos lo que sea. Si no ocurre, hacemos otra cosa. También puede ser este chequeo de circunstancias del estilo chequear A. Supongamos que A es un valor. Si A es 1, hacemos tal cosa. Si A es 2, hacemos tal otra. Este tipo de sentencias también pueden ser bucles de repetición. Por ejemplo, desde A hasta B, dejar miguitas por el camino para no perdernos, como hacía Pulgarcito. También pueden ser, mientras haya monedas, no usar billetes. Otro ejemplo más. Hacer el pino mientras no se salgan los ojos de las cuencas. Son bucles, todos ellos, pero con una construcción algo distinta. El primero es, desde A hasta B, dejar miguitas por el camino. O sea, vamos a ir dejando miguitas por el camino en cada iteración desde A hasta B. Sabemos desde el principio el número de iteraciones, que es desde A hasta B, en aumentos de 1 se supone, porque no estamos diciendo lo contrario. Cuando estemos programando sí que tenemos que saber si esos aumentos son de 1, de 2 o de más. El segundo ejemplo que he puesto, mientras haya monedas, no usar billetes. No sabemos el número de iteraciones que habrá, pero sabemos que al menos una iteración sí que va a haber. Y en el último, hacer el pino mientras no se salgan los ojos de sus cuencas. Puede que no haya ninguna iteración. Este tipo de sentencias también pueden ser operaciones matemáticas, del tipo de A es igual a B más C. Ya las iremos viendo, este tipo de operaciones. Aquí llega el momento de sugeriros la primera actividad.
que es que programéis vuestro propio EA en pseudocódigo. Imagino que todos vosotros habréis pensado en algún momento hacer un EA, pero carecíais de los conocimientos necesarios. Bueno, pues intentadlo hacer sobre papel con el lenguaje que vosotros conocéis. Si veis que las tareas que vais asignando no son lo suficientemente específicas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es importante que intentéis esto, porque en lecciones posteriores trabajaremos sobre ello. Como vamos a seguir sobre este tema, es posible que el trabajo que hagáis ahora veáis después que está mal. Bueno, pues lo único que tendríais que hacer es tocarlo de nuevo y modificar lo que hayáis visto que está mal. También me podéis preguntar todo lo que queráis. Pasamos al siguiente tema, que es la sintaxis del lenguaje. No estoy hablando aquí del lenguaje MQL4. Estoy siendo un poco generalista. Podemos decir que el lenguaje de programación, los lenguajes de programación en general, son ordenados. La forma que tienen de actuar es leyendo las instrucciones desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Estoy siendo de nuevo un poco generalista, no tiene por qué ser con todos los lenguajes, pero al menos con la mayoría sí. Hay excepciones a esto. No siempre es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los operadores matemáticos hay unos que tienen más precedencia que otros. La multiplicación tiene más importancia que la suma. Se va a hacer antes una multiplicación que una suma. Es un ejemplo muy tonto. También podemos cambiar la prioridad de un comando sobre otro con los paréntesis. También podemos llamar a funciones, que esto ya lo veremos, pero lo que estamos haciendo al llamar a funciones es no seguir el orden de arriba hacia abajo, sino que estamos diciendo, si ocurre esta situación, llamamos a una parte del código que no está aquí, que está en otro lado. Puede estar en otro fichero, puede estar en el mismo fichero, pero en otra ubicación distinta. Aún así, el comportamiento general es el comportamiento ordenado que os he dicho. Ejecutamos las sentencias de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Las sentencias tienen un código de terminación, un carácter de terminación. De nuevo, esto es como norma general. No todos los lenguajes tienen un carácter de terminación como tal. Hay algunos que terminan en enter, sencillamente. O sea, que ejecutamos las líneas de por sí hasta que detectamos que hay un retorno de carro, un enter. En el caso de MQL4 sí que hay un carácter de terminación, que es el punto y coma. Lo que ocurre es que no todas las sentencias van a acabar con este carácter de terminación. Ya lo veremos, pero hay sentencias que son especiales, como las sentencias de preprocesador, que son las sentencias que tenemos al principio del programa, que le estamos diciendo mensajes especiales al compilador, o también los comentarios. Los comentarios no podemos considerarlos como sentencias porque no son órdenes que le estemos dando al compilador. De hecho, el compilador va a pasar directamente de esos comentarios, no va a hacer nada con ellos. Y habría también otras excepciones, como por ejemplo las llamadas a funciones y alguna otra que iremos viendo sobre la marcha. Estas sentencias podemos decir que están formadas por una serie de elementos, como son las palabras clave, en las keywords, que sería en inglés, llamadas a funciones, operadores, nombres de variables y al final del todo, el carácter de terminación. Habrá algunas líneas que no tengan esos caracteres de terminación, pero luego al final veremos un ejemplo con el EA que hemos visto ya de esta nomenclatura. Y pasamos a los tipos básicos. Todos los lenguajes de programación tienen tipos. Estos tipos son tipos de variables. Durante la ejecución de un programa, lo lógico y normal es que haya variables que vayan cambiando su valor.
De hecho, esa es la definición de variable. Es un elemento que puede cambiar su valor a lo largo de la ejecución de un programa. Es el opuesto de constante, que una constante permanece igual a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, todos estos, constantes, variables, tienen tipos. En nuestro mundo, podríamos considerar un tipo, por ejemplo, si estamos pensando en una manzana, sería un tipo de fruta. Bueno, pues en programación la cosa es más sencilla. Tenemos solo estos tipos. Yo he puesto unos cuantos. Entre ellos, solo uno no pertenece a MQL4, que es el tipo carácter, que es un tipo que C, por ejemplo, el lenguaje C sí que tiene, pero MQL4 no lo ha implementado. Ha decidido que le vale con los strings, que son cadenas de caracteres. Bueno, paso a enumerarlos. Los tipos básicos que MQL4 tiene son los enteros, tipo int, números 1, 2, 3, 4, etc. Los reales, que son números pues 0.1, 2.3. Los booleanos, que es un tipo que solo tiene dos posibles valores, o true o false, o bien 0 o 1. La palabra clave en MQL4 es bool. El tipo carácter, MQL4 no lo tiene. La cadena de caracteres, en MQL4 la palabra clave es string. El tipo color, que es igual. Otro tipo es el tipo fecha, el tipo datetime. Otros lenguajes tienen otros tipos distintos. De hecho, por ejemplo, MQL5, aparte de tener todos estos tipos, tiene tipos, por ejemplo, tiene el uint, que es unsigned int, o sea, entero sin signo, que sería todos los enteros positivos. Tiene también subtipos del double. Bueno, vamos a ver las cosas que hemos comentado con el ejemplo práctico del expert que estuvimos viendo hace unos días, el expert de MQL4 de Lemma y Parabolic SAR. Lo primero que aparece son comentarios. Estos comentarios son de una sola línea. Los comentarios de una sola línea son así, con estas dos barras. Y todo lo que viene después, el compilador no va a hacer ni caso, no necesita carácter de terminación. Hay otro tipo de comentarios que en este expert no usamos, que es esta barra y asterisco. Y el símbolo de terminación de ese tipo de comentario es asterisco y esa misma barra. Y ese tipo de comentario es multilínea. Por eso requiere de un código de terminación. Lo siguiente que vemos son los códigos de las sentencias, de preprocesador de las que antes he hablado. Son sentencias que le dicen mensajes concretos al procesador como información, en este caso metainformación, información del propio EA. Hay otros tipos de sentencias de preprocesador. Veremos algunos a lo largo de este curso. Estas son sentencias de asignación concretamente. Estamos definiendo estas variables. Esta es una variable, la variable magic de tipo int, y además es extern. O sea, es una variable de entrada. Le asignamos el valor 2143. Esta es otra variable de tipo entero. Le asignamos el número 18. Al final vemos el código de terminación del punto y coma en todos ellos. Estas variables son de tipo double y también son variables de entrada. En estas sentencias nos habría dado igual que aquí hubiera todos estos espacios o que hubiera un tabulador, que esto estuviera junto. El valor lo podemos pegar al igual. También podemos hacer que el código de terminación los espacios, en este caso, nos dan igual. Bueno, luego voy a salirme sin guardar, así que me da igual, lo dejo así. Vemos otro tipo de sentencias que no terminan en el código de terminación. Esto es porque estamos declarando una función. En este caso, la función se llama init
Esto tampoco es una sentencia, es el operador que indica el inicio de esa función. La función no tiene nada, únicamente devuelve el valor 0. Esto sí que es una sentencia, que de nuevo es una función, la función return. Como vemos, las funciones después tienen estos paréntesis y dentro de esos paréntesis están los parámetros de la función. En este caso es la función return, le pasamos el parámetro 0 para que devuelva la función init el valor que le estamos diciendo. Y este EA no tiene mucho más de todo lo que hemos comentado. Vemos aquí, esto es un bucle, el bucle for. Esto significa que mientras se cumple esta condición vamos a estar iterando. Esto es un if, un chequeo de circunstancias. Antes he dicho que estas circunstancias se chequean de izquierda a derecha, pues primero chequeamos esta parte de aquí. Se cumple, vamos a ver lo que viene aquí. Hay un i, entonces debemos chequear también la siguiente parte. Esto de aquí, ¿se cumple? Sí, pues entonces hacemos lo de dentro. En caso de que este operador de aquí no fuera un i, sino que fuera un o, con que se cumpliera la primera parte, ya no seguiríamos chequeando, haríamos lo que hubiera dentro. ¿Vale? En caso de que no se cumpliera esta primera parte de la sentencia, entonces ya chequearíamos la segunda. Si se cumple la segunda, haríamos lo de dentro del if. Esta sentencia de break, que significa que nos salimos del bucle. En fin, bueno, todo esto lo iremos viendo. De momento me despido de vosotros, que disfrutéis el vídeo y espero vuestros comentarios y vuestras dudas.